Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, por mi alma rescatar. Oh, cuánto ama Cristo, oh, cuánto ama Cristo, oh, cuánto ama Cristo, porque antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi rey por mí murió, por mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Ahora todos. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó. Y cante. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más de nadie temeré. Así pues, canten todos. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cantando. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy el pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy el pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, por siempre yo viviré en tu mansión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos y hermanas que me acompañan. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los siga bendiciendo donde quiera que ustedes estén. En realidad, hoy es la última lección de esta serie que hemos estado hablando ya hoy es la lección número 11 por diferentes días. Desde el mes pasado realmente, y ahora estamos para hablar de la última lección. Y realmente yo no sé de ustedes, pero a mí me gusta estudiar la Biblia a veces de una manera diferente. Son las mismas, el mensaje de la Biblia es el mismo, no hay ninguna duda de ello. El mensaje de la Biblia es el mismo. Cuando la Biblia nos dice escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que tienen la vida eterna, es la misma. El evangelio es el evangelio para todo tiempo. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna
ningún mensaje nuevo, ninguna revelación nueva. Pero a mí me gusta presentar mensajes que a veces lo hemos oído toda nuestra vida, pero a veces cuando los miramos desde otro ángulo nos ayuda. Y esta serie de los animales en la Biblia me gustó mucho. En realidad, 11 diferentes animales estuvimos hablando. En realidad hay muchos más animales en la Biblia, pero a veces para no aburrir a la gente, a no aburrir a mis hermanos y hermanas que se dedican a escuchar estos mensajes a través de estos medios sociales. Así que quiero limitarlo a 11. La primera lección, y yo creo todavía está aquí en la página, fue en julio 10, fue la primera vez que empezamos esta serie. Estuvimos hablando de los peces en el reino, los peces. Y estuvimos hablando de aquella parábola de Cristo acerca de la red. Después hablamos de las aves del cielo y escuché a varios hermanos después hablando de las aves del cielo y realmente, como quien dice, las aves del cielo nos hablan de la protección de Dios. Después hablamos del león en la Biblia. León es el símbolo de Cristo, el símbolo de victoria, el símbolo de coraje, el símbolo de dominio, y eso es lo que es Cristo, el león de Judá. Después hablamos de la serpiente, y la serpiente podíamos hablar y tratamos nosotros de analizar. Vimos a la serpiente como aquella que decepciona, aquella que engaña, aquella que está tratando de hacer sus trucos, sus artimañas para engañar, pero también veíamos, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, representaba la redención, hablando de aquella historia del Antiguo Testamento con Moisés, cuando hizo y levantó aquella serpiente en una vara. Pero también Cristo fue levantado, de acuerdo a lo que dice Juan. Después hablamos de la oveja o del cordero. Y es la oveja o el cordero es el símbolo de sujeción, símbolo de humildad, pero también Cristo fue el cordero de Dios. Después hablamos de los caballos, ya para casi al fin del mes de julio estuvimos hablando ya de los caballos que son el símbolo de majestad, de fuerza, de velocidad, y se habla de los caballos tanto allá cuando hablaba en el Antiguo Testamento con el ejército de Egipto, como en el último libro de la Biblia, donde habla de Cristo sentado en su caballo blanco, majestad y fuerza, dominio. Después hablábamos del asno o del pollino, del burro. Y otra vez el burro es el símbolo de humildad, es el símbolo de trabajo, y veíamos cómo Cristo no entró a Jerusalén sentado en un caballo blanco, sino que entró a Jerusalén en este animal, en este pollino, le dice la Biblia, hablando de la humildad, hablando de la sujeción que él tenía. Después hablamos del dragón, y otra vez me gustó mucho la lección del dragón, porque yo soy muy fanático de los dinosaurios, y en la Biblia la palabra dragón es sinónimo de la palabra dinosaurio. Y realmente me gustó mucho la lección, y estuvimos presentando el dragón como símbolo de destrucción, como símbolo de castigo, y cómo Dios creó a estos monstruos, a estos grandes animales. Y otra vez, si nosotros encontramos los huesos, fue porque Dios los creó. Y hablábamos algo muy interesante con la palabra crear, porque es la misma palabra bará, que se usa para cuando Dios en Génesis 1:1 creó Dios los cielos y la tierra de la nada. Y también se usa allá en el capítulo 1 hablando de los grandes monstruos. Dios los creó otra vez de la nada. Y hablábamos un poquito, no mucho en detalle, pero estuvimos hablando en cuanto a la edad de los dinosaurios. Hoy en día se dice la arqueología que son de millones de años. Otra vez, tenemos que entender cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a los animales, cuando Dios hizo la flora y la fauna, ya lo hizo ya grande, ya adulto, por decir así. Así que quién sabe qué tanta edad tendrían los dinosaurios, o aún Adán y Eva. Yo me imagino Adán y Eva tendrían ya como 40 años ellos.
cuando Dios los puso en el jardín del Edén. Otra vez, ellos no nacieron bebés. Está como en la historia de qué vino primero, el huevo o la gallina. La gallina. Dios creó a los animales ya hechos, ya a grandes, adultos. Después hablamos del lobo. Este tremendo animal me gustó mucho la historia del lobo, porque estábamos hablando de que el lobo devora, el lobo está atacando, y otra vez cómo a veces vemos nosotros estas historias del lobo, como lo presenta la Biblia. Y la última lección que estuvimos hablando, la lección anterior, es la del camello. Y otra vez el camello aparece en la Biblia y era símbolo de riquezas, de prosperidad, pero también el camello era símbolo de resistencia, de perseverancia, como estos animales pueden caminar miles de kilómetros, o posiblemente no miles, pero pueden caminar ellos muchos kilómetros por el desierto, por lugares donde no hay hierba, no hay comida, no hay agua, y estos animales tremendamente resistentes, porque Dios los creó con un sistema de abastecimiento interno. Y otra vez, esta es la maravilla de Dios. Y hoy, hoy vamos a hablar del cerdo. Hoy vamos a hablar del puerco. Hoy vamos a hablar del cochino realmente. Y otra vez, vamos a ver este detalle en cuanto a la Biblia, de lo que nos habla en cuanto al cerdo, al cochino, al puerco. Y a cuánto no nos gustan a nosotros las costillas de cerdo, o el jamón, o las chuletas de puerco, o el chicharrón de cerdo, cómo nos gusta. Pero vamos a ver que aún a pesar de esto, de que el cerdo es una comida muy acostumbrada para nosotros hoy en día, no para los judíos. Y es lo que vamos a ver hoy. La lección del cerdo, del puerco, del cochino, símbolo de vergüenza, símbolo de rechazo, símbolo de suciedad. Y otra vez es lo que la Biblia nos enseña, y vamos a ver esto en detalle. Pero antes de entrar a nuestro tema de hoy, quiero otra vez recordarles y animarles sinceramente que nos acompañen allá en Monterrey. Ahora el 6 al 11 de octubre vamos a estar allá en Monterrey, en la congregación de Jardín Español, y también en la congregación de Colinas, allá en Colinas, en Opadaca. Vamos a estar allá ahora en esta semana del 6 al 11 de octubre, presentando o siendo partícipes de el 39 encuentro iberoamericano. Es una actividad que se celebra cada año en diferentes países de Centro y Suramérica. Y el tema que escogieron los hermanos es la unidad en Cristo. Y este servidor va a estar presentando una de las lecciones allá en esta actividad. Así que les invitamos que nos acompañen, les invitamos que estén con nosotros allá en esta actividad. Y ahora vamos a hablar un poquito del cerdo. Vamos a hablar un poquito de los cochinos, de los puercos. La Biblia realmente nos habla que el cerdo era considerado como un animal impuro. Allá en el libro de Levíticos aparece la lista. Y el cerdo era uno de estos animales que se consideraba inmundo para los judíos. Déjenme decirle, los gentiles, toda otra nación excepto los judíos, que seguro que sí, que le metían al jamón, le metían a las chuletas, le metían a las costillas, le metían al chicharrón. Oh, sí, eso sí. Fuera de los judíos, el animal, el cerdo, era muy conocido y muy abundante. Y vamos a ver varias historias en cuanto al cerdo. Porque se habla que se criaban. Aquí cerca de donde yo vivo hay varias granjas de cerdos, de los puercos. Y déjenme decirles, igual que las gallinas, el olor es tremendo. Un olor bastante desagradable. Y otra vez, el cerdo es un animal sucio. Es un animal que realmente huele mal.
Y otra vez, la gente los cría, como vamos a ver en la historia en el Nuevo Testamento y tanto también en el Antiguo Testamento. Pero para los judíos tenemos que considerar que el cerdo era un símbolo de impureza, de pecado, de maldad, y se le consideraba una carne que era inmunda, y ellos no la comían. Y ni tan siquiera los judíos ni tan siquiera criaban a los cerdos. Realmente no. Hay algo, y este es tema muy aparte, muy separado de esto, porque podríamos decir, y hay varios grupos religiosos que dicen que no se puede comer el cerdo, que no se puede tomar de este animal. Otra vez, tenemos que considerar, y otra vez es un tema bastante amplio que se podría tomar varias lecciones para explicar que el Antiguo Testamento fue abolido, que las costumbres, que las tradiciones, que los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, mandado directamente a los judíos, como es también esto de los animales puros e impuros, fue algo directamente para los judíos. Nada de esto se aplicaba al mundo fuera del pueblo de Israel. Pero acá en Hechos capítulo 10, y otra vez el libro de Hechos nos muestra cómo Pablo predicaba a los gentiles, y a veces cómo aún los cristianos judíos trataban de forzar a los cristianos que no eran de descendencia judía, a guardar el Antiguo Testamento. Y Pablo enfáticamente dice y enseña que el Antiguo Testamento fue abolido. Hechos capítulo 10, Cristo dice, hablándole en esta visión a Pedro: lo que yo llamo puro, no lo llames tú impuro. Y ahí estuvo el manto donde vinieron todos estos animales. Y Pedro aún todavía con la idea del judaísmo: oh Señor, nunca he comido cosa inmunda, nunca he comido el cerdo, nunca he comido estos animales que se han considerado impuros. Dios le dice: mata y come, porque lo que yo he limpiado, tú no lo puedes llamar impuro. Sabemos que la historia, la ilustración allá en Hechos capítulo 10 tiene que ver con darle el mensaje a los gentiles, pero otra vez Pablo confirma que todo esto del Antiguo Testamento, todos estos reglamentos, todos estos diferentes ideologías, cosas que eran relacionadas con los judíos, que todo esto fue abolido. Como decíamos allá en Levíticos capítulo 11, en el verso 7, dice: también el cerdo, que tiene pezuñas, dice, él es considerado inmundo. Él es considerado inmundo. Otra vez, hay que entender lo que Dios dijo, y estos mandamientos eran directamente al pueblo de Israel. Y otra vez Dios le dice que ellos no pueden tomar esta comida. Pero otra vez, a través de la historia, a través de las épocas, el cerdo siempre ha sido tomado como una comida común y corriente. Y Dios realmente prohibió a los judíos, pero realmente Dios no dijo a nadie más que no comiera del cerdo. Esto contrario a veces de las ideas que se presentan en el mundo religioso. Hay algo, otra vez, hablando del cerdo, que era símbolo de vergüenza, símbolo de suciedad, símbolo de rechazo. El término cerdo en la Biblia se menciona bastante en cuanto a lo asqueroso, a lo inmundo. Y realmente los judíos ni tan siquiera podían criar los cerdos, mucho menos trabajar. No lo podían consumir, pero tampoco no lo podían tocar. Se habla de ciertas teorías, ciertas prácticas que tenían los judíos, que si ellos estaban cerca de un cerdo, tenían ellos que hacer ofrenda para la limpieza. No lo podían tocar, no podían andar donde estaban estos animales, y no eran parte de los sacrificios que hicieron ellos, los judíos. Realmente no era.
Y otra vez esto nos lleva a ver un poquito, y este es uno de los versículos ahora en el Nuevo Testamento, dice allá en Mateo capítulo 7, verso 6, y otra vez, ya esto ya lo había aclarado en otras lecciones. Mateo, el Sermón del Monte, Mateo 6, Mateo capítulo 5, 6 y 7, fue dirigido a la iglesia, fue dirigido al reino de los cielos. En Mateo capítulo 7, verso 6 dice, ni deis a lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Otra vez, tenemos que entender que el cerdo para los judíos significaba impureza y significaba desobediencia, significaba transgresión. Eran animales que se les había considerado abominables, allá en Isaías capítulo 65, verso 4. Pero en este versículo, acá en el Sermón del Monte, Cristo está enfatizando en cuanto a nosotros en discernir los valores correctos, las creencias correctas. Otra vez, los cerdos eran la idea de significar el desprecio. Y otra vez el desprecio, porque a veces a los cerdos se les daba el resto, la basura. Lo que no comíamos nosotros, se lo dábamos a los cerdos. Y Cristo, con esta frase allá en Mateo capítulo 7, verso 6, Cristo realmente quiere darnos a nosotros a entender que nosotros debemos respetar las enseñanzas que Él nos estaba dando. Otra vez, capítulo 7 es casi Cristo terminando su sermón del monte. Y dice, no echen las perlas delante de los cerdos. No echen las enseñanzas preciosas que yo les estoy dando. No traten ustedes estas enseñanzas que yo les estoy dando como que fueran impuras o como que fueran cosas que son basura. Y Cristo nos llama con esta imagen de que nosotros debemos compartir el evangelio con aquellas personas que lo quieren recibir. Otra vez, muchas veces nosotros vamos a predicar el evangelio a personas que no quieren oírlo. Y yo tengo esta costumbre, y es lo que le digo yo muchas veces a los hermanos cuando estoy haciendo ahora estos viajes misioneros, y es parte de lo que he hecho yo durante todo mi ministerio. Realmente, si uno sabe que hay personas que no van a escuchar la palabra de Dios, especialmente aquellos religiosos que son bien fanáticos, son bien aferrados a sus creencias, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué echar las perlas a los cerdos? ¿Para qué invertir tiempo, malgastar el tiempo, malgastar los esfuerzos con darle el mensaje a alguien que no lo quiere escuchar? A alguien que no lo quiere escuchar. Y yo creo las palabras de Cristo aquí dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te despedacen. Cristo realmente está hablando de que nosotros tenemos que tener cuidado. A veces de no perder el tiempo, de no invertir el esfuerzo en tratar de convertir a gente que realmente no quiere ser convertida, no quieren cambiar. No solamente gente religiosa, hay gente que realmente son malas, que no quieren oír de la palabra de Dios, no respetan la palabra de Dios, no quieren ellos saber nada de la palabra de Dios y no la quieren recibir. Por eso decía Cristo, la ilustración del sembrador. Muchas veces la semilla que nosotros predicamos va a caer en piedra. En otras palabras, nunca va a dar fruto.
Hay otras que va a caer entre espinos. Posiblemente dará fruto, pero las cosas de este mundo las van a agotar. O a veces va a caer en la tierra dura, en el camino, en la tierra dura, y realmente la semilla no va a entrar en la tierra y va a germinar. No. Por eso a veces nosotros tenemos que acordarnos desde la perspectiva cristiana, que las enseñanzas de Cristo hay que compartirlas porque no sabemos quién las va a escuchar, pero también debemos entender que muchas veces tenemos nosotros que reconocer, limpiar las sandalias, el polvo de las sandalias de nuestros pies y vamos a seguir adelante con otras personas. Hay tantas personas que pueden escuchar el Evangelio, pero hay muchos que lo van a rechazar. Hay muchos que van a ridiculizar a veces las cosas. Hay muchos que realmente no van a ver el valor de las perlas de Cristo. Y hay muchos que realmente no van a aceptar la fe. No van a aceptar la fe. Y muchos realmente no van a obedecer. No van a obedecer. Y otra vez, no es el deber mío de obligar a la gente que se bautice. No, realmente no. Cristo nos manda directamente a que predicar, dar las perlas. Pero hay muchos que lo van a rechazar. Hay muchos que no los van a aceptar. Hay muchos que se van a decir, no quiero oír del Evangelio. Otra historia que la Biblia me habla de los cerdos. Y es esta, y otra vez, no es parábola, no es parábola. Y esta es la historia que encontramos en Mateo capítulo 8, en Marcos capítulo 5 y en Lucas capítulo 8. Y esta es la historia donde se habla de una persona que estaba endemoniada. Una persona que estaba endemoniada. Este capítulo nos está narrando un acontecimiento que realmente pasó. Y hay que entender cómo Cristo ahora usa a estos animales. Los usa de una manera, por decir así, una manera interesante. Y esta historia que Cristo, que los evangelios nos están narrando aquí, es una situación, por decir así, que era bastante imposible. Realmente, hoy en día, si nosotros vemos a una persona, como vamos a leer ahora en unos instantes, descrita aquí de esta manera, podríamos decir que debería estar en una institución mental. Está loco. Es una persona que no tiene control, una persona que realmente sus facultades mentales están malas. Una persona que es incapaz de controlarse a sí mismo, una persona que realmente no tiene él la capacidad mental, no tiene él la facultad de poder controlar sus emociones. Este hombre realmente era bastante, en una situación bastante mala. Este hombre, Cristo dice allí que era una persona que había sido poseída por los demonios. Otra vez, hoy en día, esa es una persona que tiene que estar en una institución de locos, mental. Pero otra vez, aquella mujer enferma del flujo de sangre. Hoy en día podrían decir ellos, debería estar ella en el cuarto de emergencia. O aquella niña que murió y la llevaban al cementerio. Hoy en día decía la gente, ay, que se murió, que se vaya al cementerio. Aquella mujer con la influencia de la sangre, Cristo la sanó. Aquella niña muerta, Cristo la resucitó.
a este hombre que posiblemente tenía cuestiones mentales, cuestiones de demonio, Cristo lo curó. Cristo lo curó. Y otra vez, la Biblia me describe a este hombre de una manera muy única. Quiero invertir unos cuantos minutos en leer aquí la historia y voy a usar la versión de Marcos capítulo 5. Dice Marcos capítulo 5, comenzando en el verso 5. Viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y dice que salió Jesús, salió él de la barca y enseguida vino a él, vino a Cristo un hombre. Y en el verso 2 lo describe allí como uno que tenía un espíritu inmundo. Y dice que este hombre vivía en los cementerios, en los sepulcros, en las tumbas. Y dice también en el verso 3, dice, él moraba entre los sepulcros y la gente, aquellos posiblemente familiares, posiblemente amigos, lo ataban con cadenas. Lo ataban con cadenas. Otra vez, noten la descripción que tanto Lucas como Marcos nos dan de este hombre. Este hombre estaba en una situación difícil. Estaba él en una situación realmente que a veces nosotros ni entendemos. Yo creo por eso me gusta cómo los evangelios dan detalles que a veces nosotros no notamos. El hecho de que él estaba entre los sepulcros, posiblemente él se sentía que estaba entre los muertos. Dice que tenía un espíritu inmundo, un espíritu malo, un espíritu antidios. Y dice que él dormía allá en los cementerios. Y la gente pensaba que podían hacerle tanto daño que lo ponían en cadenas. Lo ponían en cadenas. Hay una historia realmente real. Y esto fue en uno de los viajes que hice yo allá a Honduras. Había un hermano que tenía un hijo que realmente tenía espíritu inmundo. Este hijo de este hermano realmente no estaba en sus cabalidades. Una persona que era muy, muy agresiva. Y dice que cuando él se enojaba y empezaba a gritar, que agarraba palos y agarraba maderas y le pegaba a la gente. Y este hermano tenía que ponerle a él cadenas. Y realmente suena triste, suena algo que nosotros a veces ni queremos hacer, pero sí, el hermano tuvo que ponerle cadenas en sus manos y lo amarraba allá cerca de su lugar donde él dormía. Porque realmente era una persona que no estaba en sus cabalidades. Noten ustedes el verso 4 acá en Mateo 5. Dice, porque muchas veces lo ataban con grillos y cadenas, mas las cadenas que había hecho, él las había hecho pedazos. Y desmenuzando los grillos. Y nadie le podía dominar. Y es la historia que me acuerdo de este hermano allá en esta área en Honduras. Y así es una historia real la que Cristo me está dando aquí. Verso 5 dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con las piedras. Verso 6, mas cuando vio pues que Jesús estaba lejos, él corrió. No para apedrear a Cristo, no para hacerle daño a Cristo, no para ser agresivo con Cristo, pero dice que se arrodilló delante de él, verso 6.
Otra vez, noten ustedes, los versículos anteriores nos habla de lo malo que era este hombre, por decir así, de la actitud que tenía él de destruir, de hacer cosas que realmente eran malas. Y no, cuando llegó a Cristo, dice que se arrodilló delante de él y le dijo a gran voz. Y acuérdense que él estaba gritando, siempre andaba gritando este hombre. Y dice con gran voz, gritándole a Cristo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este es un hombre que era inmundo. Este es un hombre que dice ahí que tenía demonios. Este es un hombre que no creía en Cristo, en Dios. Pero por allá dice un versículo que aún el diablo cree, que aún el diablo tiene fe. El diablo sabe que Cristo existe. El diablo sabe que Cristo tiene su iglesia en la tierra. El diablo sabe que nosotros somos hijos del Dios Altísimo. El diablo sabe que Cristo nos ha salvado. El diablo sabe que Él no nos puede atormentar. Otra vez la confesión de este hombre demoníaco es la confesión que nosotros hacemos también. Porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Nosotros sabemos que Dios nos protege de aquellos que nos quieren atormentar. Y este hombre le confiesa a Cristo. Dice: no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le pregunta a Cristo a este hombre: ¿cómo te llamas? Hasta nombre tenía este hombre. Hasta nombre tenía. Así que otra vez, ¿no? El loco no era tan loco. Él realmente confesó a Cristo como el Hijo del Dios Altísimo. Confesó a Cristo que Cristo no podía ser atormentado. Y tenía un nombre, y su nombre era, en el verso 9, su nombre era Legión. Y otra vez Legión, porque la palabra Legión indicaba la cantidad de posiblemente mil o miles. Y ahí, de acuerdo a la historia que se nos va a seguir hablando, dice que había un hato, una gran cantidad de cerdos por allí. Y se habla de que eran de miles de cerdos. Dice: y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. En otras palabras, demonio, estos demonios en este hombre no querían irse lejos de aquella región. Y estaba allí, verso 11, un hato de cerdos paseándose. Y le rogaron los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús se lo permitió. Jesús se lo permitió. Entrar en los cerdos. Entrar en los cerdos. Algo interesante que nosotros podemos ver con esta historia. Primeramente es el dolor de este hombre, dominado por los demonios, andando por los cementerios, por las tumbas, y estando él en cadenas. Imagínense ustedes la situación de este hombre. Imagínense ustedes la situación de este hombre. Pero déjenme decirles, hermanos y hermanas, y amigos que me escuchan, hay muchos hombres que todavía están en cadenas. Hay muchos hombres, hay muchas almas que todavía están en las prisiones.
Hay muchos que todavía tienen ellos problemas mentales, emocionales, espirituales. Hay muchos que todavía necesitan recibir la ayuda del Señor. Hay muchos que todavía están perdidos y andan entre los muertos en los cementerios. Hay muchos que están perdidos y andan en las tinieblas, como se habla de este hombre, caminando en la noche. Hay muchos que, como este endemoniado, están eligiendo vivir en el pecado, en la maldad, en la entrega a los placeres. Pero permítame decirles que así como este endemoniado, posiblemente hay alguien que todavía quiera escuchar a Jesús, el Hijo del Altísimo. Y muchas veces nosotros tenemos que examinar nuestra condición. A veces tenemos que nosotros examinar nuestros problemas espirituales. Y así como este hombre a veces añorar estar cerca del Altísimo. La condición de este hombre realmente debe llamarnos a nosotros la atención. Porque este hombre vive en las tumbas, desnudo. Corre como loco de día y de noche, corta su cuerpo con las piedras, su cuerpo está cubierto de sangres y de cicatrices, una persona sucia, una persona que huele mal, una persona que aterroriza a todos los que están a su alrededor, que grita y aúlla. Pero déjenme decirles que esta persona encontró la salida a su problema. Y cuando estos cerdos estaban allí corriendo en aquella montaña, estos demonios le dijeron a Cristo: déjanos ir a este hato de cerdos. Déjanos ir allá. Y ustedes pueden notar por las palabras que dice Marcos en los versos 14 al 16, dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron y dijeron todo lo que habían visto. Y lo que ellos vieron fue lo que dice en el verso 15. Ellos vieron a Jesús. Y ellos vieron también a aquel que había sido atormentado del demonio. Y ellos vieron también que aquel que era llamado Legión, ahora estaba sentado, calmado, vestido y en juicio cabal. Y tuvieron miedo. Nosotros podemos ver por esta historia realmente que Cristo lo vistió, Cristo lo calmó, Cristo le dio un sentido común, lo transformó. Y todo esto porque Cristo sacó el demonio que estaba en su vida y lo mandó a estos cerdos. Realmente nosotros podemos ver que la situación espiritual, física y mental de este hombre cambió totalmente. Y podemos nosotros ver que cuando Cristo le dio a este hombre la libertad y lo puso a estos demonios en estos cerdos,
nos da a nosotros la idea de que Cristo también puede transformarnos. Cristo también puede vestirnos. Cristo también puede calmarnos. Que Cristo nos va a dar un sano juicio. Que Cristo nos va a ayudar en nuestra confusión y en nuestras agitaciones. Que Cristo nos puede dar la paz, cambiándonos a nosotros espiritualmente, físicamente y mentalmente. Y otra vez, ¿para dónde se fue el mal? A los cerdos, a los cerdos. Pero hay otra historia que habla de los cerdos en la Biblia. Bueno, hay una que no voy a entrar en detalles, pero la voy a mencionar rápidamente y después vamos a ir a Pedro. Y es la historia de aquel hombre que abandonó a su familia. ¿Se acuerdan ustedes? La historia se le llama muy comúnmente la historia del hijo pródigo. Y la historia del hijo pródigo es muy semejante a la historia que hablábamos de este hombre gadareno. Porque realmente el hijo pródigo, aquel hijo que abandonó su familia, él fue y se arrimó, dice allá en Lucas capítulo 15, se arrimó a una tierra muy lejana, posiblemente la tierra de los gadarenos, quién sabe. Y allí él trabajaba en una hacienda, cuidando a los cerdos. Y él alimentaba a los cerdos con el deseo, dice allá en Lucas capítulo 15, verso 16, con el deseo de él comerse la basura que se le daba a los cerdos. Otra vez, mucho se ha hablado de la historia del hijo pródigo, esta historia de amor, esta historia de cuidado de Dios, de cómo Dios nos espera, de cómo Dios nos espera. Y otra vez, cómo Dios nos espera. Y es precisamente la historia, son los versículos que nosotros vemos allá en Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, en adelante, donde dice, y otra vez esta historia del hijo pródigo se ve aquí, porque se ve el dolor del pecado, se ve a veces las decisiones necias, tontas, que así como este muchacho hizo, que realmente lo obligó a él a estar en vergüenza, a estar en sufrimiento, a estar en una etapa de tristeza, porque fue lo que realmente este joven encontró. Y este joven volvió en sí. Pero veamos la realidad de aquellos que están entre los cerdos. Segunda de Pedro dice en el capítulo 2, ciertamente si habiendo ellos escapado de la concupiscencia del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, arrendándose otra vez a la vida del pasado, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad, el evangelio, la justicia, que después de haberla conocido, que se vuelvan atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido aquel proverbio, que el perro vuelve a su vómito y el cerdo, el cochino, el puerco, vuelve a su cieno. Hermanos, la verdad duele. La verdad duele. Y hay hermanos que como este hijo pródigo abandonaron a Dios, abandonaron a su hermano y se fueron ellos a vivir al mundo, a vivir en el pecado, a vivir en la maldad.
Estas personas, como este joven, realmente dejaron atrás su familia, dejaron atrás sus acciones morales, acciones divinas, su piedad. Y ahora fueron ellos a vivir en el pecado, en los deseos de la carne. Esta persona que realmente es necia, abandonó los mandamientos de Dios, abandonó el camino del Evangelio. Y ahora están entre los cerdos. Y así como este joven, el pecado trae tristeza, trae separación, trae vergüenza. Así vemos a este hombre, a estos cristianos que se han vuelto al mundo, que realmente su transformación no se completó. Su transformación no fue completa. Estos hermanos que en lugar de continuar adelante en los caminos de Dios, de continuar adelante creciendo en la fe, añadiendo a la fe sabiduría, añadiendo, como dice ahí mismo el apóstol Pedro, añada a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y así sucesivamente hasta que lleguemos a lo máximo que es el amor. Hay muchos que realmente se han vuelto atrás. Se han enredado otra vez en las cosas de este mundo. Se han enredado otra vez en la basura de este mundo. Muchos hombres, muchos hermanos, hermanas que habían estado en la iglesia, ahora ya se han apartado, siguiendo los deseos de este mundo, siguiendo los deseos pecaminosos, porque lo han conquistado a ellos y no completaron la transformación, como dice Pablo allá en el libro de Romanos. Su nuevo nacimiento fue una muerte prematura. Nosotros podemos ver por las palabras que nos dice el apóstol Pedro que realmente estas personas no completaron ellos su transformación. Hay muchos que se han enredado otra vez en las cosas de este mundo. Hay muchos que realmente ya no siguen a Cristo. Son hombres que posiblemente se les vio en la iglesia, pero que todavía vivían en el pecado del mundo. Son hermanos que fueron, como dice el apóstol Pablo, cosas que eran desagradables en nuestras convivencias. Fueron ellos posiblemente bautizados, pero no se transformaron totalmente. Oremos. Gracias Dios por darnos estas ilustraciones acerca de este animal, el cerdo, el puerco. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros debemos cuidar las perlas y darlas a aquellos que realmente quieren crecer, quieren aprender. Ayúdanos, Señor, a entender que hay muchos que están endemoniados, que están llenos del pecado, que no les permites a ellos de
tener razonamiento, pero que tú puedes hacer la transformación en ellos. Ayúdanos, Señor, a aquellos que han abandonado la iglesia, que se han vuelto a la basura, al pecado, al mundo. Ayúdanos, Señor, a reconocerlos y tratar de buscarlos. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de presentar estas ilustraciones a tu iglesia. Y permite, Señor, que esto ayude a nuestra comunidad cristiana a seguir creciendo, a seguir escudriñando, a seguir aprendiendo de tu palabra. Por Cristo te pedimos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hoy fue la última lección de esta serie que habíamos comenzado en el mes de julio y ya llegamos al final. Y ahora lo que quiero yo es darles una nueva serie. Y esta serie realmente la queremos llamar Los colores en la Biblia. Los colores en la Biblia. Y realmente he estado estudiando y mirando las diferentes aplicaciones de estos colores en la Biblia. Y hay bastante que podemos aprender de los colores en la Biblia. Cuando pensamos en el rojo, pensamos en el negro, pensamos en el color púrpura, pensamos en el color azul. Oh, realmente hay tanto que nosotros podemos aprender. Y por lo menos las próximas 10 lecciones van a ser en 10 diferentes colores de la Biblia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los acompañe y compartan estas lecciones si ustedes han aprendido y ustedes piensan que pueden ayudar a otros hermanos u otros amigos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y hasta la próxima. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste.